En la próxima hora que tenemos por delante en Vineu Real Estate vamos a hablar de los cambios en positivo y en concreto vamos a hablar del teletrabajo y el COVID, cómo ha influenciado eso en los cambios en esta nueva realidad laboral y cómo van a tener que adaptarse también las oficinas a ellos. Queremos saber si esto se va a quedar, si el teletrabajo va a ser puntual, se va a quedar de forma permanente. De momento hay un estudio de la Cámara de Comercio de España que a través de una entrevista, sus entrevistados decían que el 84% de ellos querían al menos teletrabajar 2 o 3 días a la semana. Esto ya nos empieza a dar pistas de si ha venido para quedarse o no, o va a ser pues una de las tendencias que veremos cómo acaba evolucionando. Pero es verdad que el principal atractivo de teletrabajar es reducir el tiempo de desplazamiento, ahorrar en transporte y todo ello va a implicar cambios tanto en la movilidad, en la sostenibilidad y también en el urbanismo. De una manera o de otra nuestras dinámicas van a cambiar, ya no solo a nivel personal, sino también a nivel profesional. ¿Cómo van a ser esas nuevas oficinas? ¿Iremos todos a trabajar a la vez? ¿Se van a dividir esos espacios y por lo tanto necesitaremos oficinas quizá más pequeñas? No hace falta que sean tan grandes. Vamos a ver cómo evoluciona todo ello y lo vamos a hacer de la mano de nuestros expertos. Hoy este debate lo va a moderar Ana Gener, es presidenta y CEO de Savills Aguirre Newman de Barcelona. Muchísimas gracias y bienvenida. Gracias. Pues a raíz de ella vamos a conocer esos puntos, esas nuevas oportunidades y esas soluciones que se van a intentar buscar pues, en este nuevo paradigma, esta nueva realidad laboral, y lo vamos a hacer con Pere Viñolas, consejero delegado de la Inmobiliaria Colonial, e Ismael Clemente, consejero delegado de Merlin Properties. Muchísimas gracias, estaremos muy atentos a todo lo que nos puedan explicar en este nuevo debate en Vineu Real Estate, así que les dejo con ellos. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos a esta sesión en la que reflexionaremos sobre el futuro de las oficinas. Esta reflexión es pertinente, puesto que en estos últimos meses ha habido diversas voces que han puesto en cuestión las oficinas. Han salido artículos, sobre todo en Estados Unidos, que pronosticaban la muerte de las oficinas ante el convencimiento de que, gracias a la tecnología, podríamos trabajar desde cualquier lugar sin perder el contacto con nuestro entorno laboral. Lo cierto es que la experiencia que hemos tenido en el confinamiento y durante la pandemia ha hecho que nos replanteemos cómo queremos vivir y trabajar a partir de ahora. Y para profundizar en esta reflexión, no se me ocurre a nadie mejor que Pere Viñolas y Ismael Clemente. O sea que, si os parece, vamos a empezar abordando este cuestionamiento que han tenido las oficinas en estos últimos tiempos, porque lo cierto es que durante el confinamiento, estos 2 meses y medio largos que estuvimos aislados trabajando desde nuestros hogares, la realidad es que lo hicimos con un gran nivel de responsabilidad y de eficiencia. Ha sido, en cierto modo, una experiencia sorprendentemente exitosa, habida cuenta de la poca preparación con la que se llevó a cabo. Entonces, en este sentido, Ismael, tú sabes que muchas corporaciones se les ha abierto un escenario tentador, que es el de rebajar costes a base de reducir superficie de oficinas contratada, ante este convencimiento de que quizá con el teletrabajo puedan necesitar menos metros cuadrados. La pregunta que me gustaría dirigirte, si te parece, empezamos por ti, es si crees que estas reflexiones que ahora se están haciendo en muchísimas empresas son fruto de este impacto directo que hemos tenido reciente de esta vivencia de confinamiento o se va a mantener en el largo plazo. Pero yo creo que el teletrabajo ha llegado para quedarse. Hay algunas profesiones a las que se les adapta perfectamente, pero esas profesiones no son ni mucho menos la mayoría de las profesiones. Es decir, tendemos a pensar, uno, que todos somos gente tecnológicamente nativa, muy cool, que tenemos unos espacios en casa perfectamente adaptados para teletrabajar y que somos todos consultores, asesores y millennials. Eso no es el caso. Entre mis inquilinos y los de Pera tenemos una población completamente diferente de ese rollo Melrose Place que se intenta vender. Por tanto, el teletrabajo funcionará muy bien para mucha gente y no funcionará tan bien para mucha otra. En cuanto a productividad, probablemente el cuadro no sea tan rosa como el que tú has pintado. Es decir, cada vez que hablamos con algún director de recursos humanos de alguna de nuestras corporaciones clientes, las productividades se han resentido en algunos casos drásticamente.
Por tanto, no es tan fiero el león como lo pintan. Los primeros 15 días, con todo el mundo asustado, pandemia, no sé si me van a echar, todo el mundo está delante del ordenador y todo el mundo está trabajando, pero a la que se empiezan a abrir los bares y la piscina de la urbanización, las cosas cambian drásticamente en materia de productividad. Por tanto, teletrabajo sí, se va a quedar sí para ciertas profesiones, por supuesto, y lo que hay que ver es qué formato adopta. Yo creo que el formato que adoptará será un formato fundamentalmente de trabajo flexible, y ese formato de trabajo flexible no implica ni mucho menos la extinción física del puesto de trabajo. De hecho, el teletrabajo permanente con extinción física del puesto de trabajo del empleado, que sería el que realmente se cobraría un precio en materia de espacio de oficina, creo que será minoritario, y ojo también al trabajador al que le toque. Es decir, que el otro día hablaba con un americano que había experimentado con el teletrabajo durante la pandemia, y me decía que la solución a la que habían llegado era trasladar a los trabajadores a una nueva sede, y que se iban a trasladar solamente el 70%. El otro 30% iba a trabajar en 2 sedes secundarias que iba a abrir en localizaciones circundantes para disminuir los tiempos de commuting, un concepto que él llamaba work from closer to home en vez de work from home, y que luego había un porcentaje minoritario que iba a teletrabajar de forma permanente e iban a amortizar su puesto de trabajo. Pero le pregunté, ¿y quiénes son? Y me dijo, you know, back office, middle office, expendable people. Ojo, porque si mi hijo me viene a casa y me dice que su empresa le ha invitado a teletrabajar de forma permanente y que van a amortizar su puesto de trabajo físico, yo le daría mi opinión al respecto. Entonces, creo que debemos ser un poquito menos entusiastas a la hora de comprar la soga con la que nosotros mismos nos ahorcamos. Muchas gracias, Ismael. Pera, me gustaría saber tu opinión en relación a que ya antes de la pandemia hablábamos de que trabajaríamos de maneras muy diversas. Estaban los edificios de oficinas convencionales, también los espacios de trabajo flexibles estaban tomando cada vez más cuota de mercado. En Barcelona y Madrid eran grandes contratadores de espacios, y ahora se están abriendo reflexiones sobre fórmulas más imaginativas, como podría ser el de habilitar espacios para trabajar en las zonas comunes de edificios residenciales. ¿Cómo lo ves? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál intuyes? ¿Por dónde crees que estará el futuro? Bueno, en primer lugar, lo que diría es que estamos en un momento del tiempo en que todo está dirigido por las emociones y por estar rodeados de una incertidumbre, y por tanto sacar conclusiones ahora de hacer un análisis subjetivo de los análisis subjetivos que hará el resto de la gente es complicado, ¿no? Pero es evidente que la flexibilidad era una tendencia que venía y que se ha ratificado. Flexibilidad en términos de que las empresas quieren tener más flexibilidad en la duración de los contratos, en la cantidad de gente que meten en la oficina, en cómo la meten. Y yo lo que creo es que las oficinas que quedarán tendrán que al final recoger lo que llamo las 3 Es, ¿no? Tendrán que ser espacios eficientes en términos de coste por empleado y en términos de capacidad de adaptación a circunstancias diversas. Tendrán que proveer experiencia, ¿no? Tendrán que ser, digamos, un mejor sitio para estar que estar en casa o en otro sitio, y tendrán que ser sostenibles, ¿no? Tendrán que ser una solución de environmental, ¿no? Y por tanto, yo creo que la oficina del futuro pasa por dar respuesta a estos 3 conceptos. ¿En qué medida el teletrabajo juega un rol en este tema? Yo, por complementar lo que decía Ismael, he oído también la reflexión de que el empleo que es teletrabajable es probablemente el empleo llamado a ser automatizable, ¿no? Y que no necesita una persona, y hay este riesgo, ¿no? Pero yo haría una reflexión previa. Yo creo que en teletrabajo estamos mezclando 2 enfoques distintos, lo que yo llamo el teletrabajo verde y el teletrabajo marrón, ¿eh? Por teletrabajo verde entiendo que en una empresa haya la opción del empleado en base a un mejor bienestar, a una mayor flexibilidad, luego a estar 1, 2, 3 días en casa, y es una opción del teletrabajo del trabajador que no prejuzga la organización de la compañía. Teletrabajo marrón es aquel en que el teletrabajo es una opción de la empresa con la única finalidad de ahorrar costes, y tanto si al empleado le gusta como si no, y tanto si se le da mayor productividad o satisfacción al... Y yo lo que creo es que lo que se está imponiendo muy claramente es el teletrabajo, vamos a llamarle verde o green working from home, un enfoque basado en la flexibilidad.
es el marco legal que se nos ha dado en España, es el marco legal que se está dando en Francia. Por lo tanto, hay que entender un poco el futuro de los espacios en ese concepto de buscar el bienestar del trabajador y la sostenibilidad del sistema en general, y el diseño de la oficina tiene que ser coherente con esto. Una cosa importante para encuadrar un poco el debate sobre el ahorro de coste, es importante saber que en Estados Unidos el coste asociado al real estate respecto del coste salarial total del trabajador es un 8%. Solamente en Manhattan está en el entorno del 40%. Por eso es normal que en Manhattan y en algunos sitios privilegiados de Silicon Valley la gente haga un top-down de la oficina. Porque como dice nuestro compañero David Brush, they've got a dog in the fight. Entonces, pero en el total de Estados Unidos es un 8% del total del salary cost y perks del trabajador. No hay mucho que ahorrar ahí. Y además hay que ver de dónde viene. En 1970 era un 45%. En 1970 la densidad media en Estados Unidos por trabajador eran 600 square feet. En 1990 eran 425. En 2010 eran 225 square feet. En 2020 son 125, 150. En cero rebota. Es decir, llegará un momento en que la gente no sé si sabe muy bien la traducción exacta de los dimensionamientos, pero cuando en España hablamos de dimensionamientos en el entorno de los 6-7 metros cuadrados brutos por trabajador, una vez descontados los call boxes, el lobby, las salas de reuniones, los despachos de los jefes, etcétera, estamos hablando de 60 centímetros de separación entre caras de empleados sentados en pradera. Por tanto, yo más bien creo que aunque no se está comentando, pero probablemente podamos asistir a lo contrario. De hecho, lo estamos viendo, lo comentábamos Pera y yo, estamos viendo que ahora muchas grandes corporaciones, clientes nuestros, no se han equivocado, pobrecillos, se han encontrado con un nuevo cálculo de densificaciones internas y les sobran trabajadores en comparación con los que recursos humanos les permite sentar físicamente en su sede. Y entonces ahora lo que están haciendo es comprando como locos bloques de coworking, de flex space de nuestras respectivas marcas filiales. Pero en el futuro, parte de eso al menos es demanda latente de oficinas, porque yo no creo que la redensificación vaya a revertirse hasta los niveles en los que estábamos recientemente. No es la señal que nos están transmitiendo los ayuntamientos, es decir, que nos están ya empezando a avisar de que las densificaciones que últimamente se habían practicado no son sostenibles. Y mucho más importante, los creadores de opinión mundiales, que es Estados Unidos, en concreto Silicon Valley, empieza a desdensificar. El condado de Santa Clara ha declarado unlawful la ocupación por debajo de 250 square feet per employee. Y esto es una piedra de toque que nos indica lo que puede venir para Europa en breve, ¿no? Muy interesante. Si os parece, ahora os sugiero que pasemos a hablar un bloque que podríamos denominar así como el aspecto humano, porque de lo que no hay duda es de que si queremos dilucidar cómo vamos a trabajar en un futuro, tenemos que entender muy bien el comportamiento humano. No hay duda de que una empresa se define sobre todo por el grupo de personas que la configuran. Es un tejido delicado de emociones, a veces de frustraciones, y todo esto requiere ser tratado con delicadeza y sensibilidad. Me gustaría escuchar vuestra visión también en este sentido. Pero empezamos por ti, si te parece. Me gustaría saber tu visión sobre cuál crees que es el valor de que una comunidad de personas que forman parte de una organización compartan un mismo espacio físico. Yo creo que antes de hablar de metros cuadrados, cualquier empresa batalla porque su equipo humano tenga orgullo de pertenencia, tenga cohesión, tenga reputación corporativa, tenga al final marca, tenga lo que llamamos al final el valor intangible, ¿no?, de los equipos humanos, ¿no? Y si bajamos al plano individual, todo el mundo, la empresa, los empleados, tiene interés en facilitar la atracción del talento, la retención del talento, la promoción del talento, las carreras profesionales, el reconocimiento profesional, etcétera, etcétera. Todos estos intangibles pasan por la presencia física. Todo esto se deteriora de una manera bastante evidente si lo pones en remoto. Entonces, las oficinas básicamente es el ámbito en el que promocionas precisamente
lo más intangible, lo menos físico, ¿no?, que buscan las compañías. Y por tanto, no deja de ser un tanto incoherente, ¿no?, que ahora que buscamos todos en la máxima expresión del valor intangible de las empresas, digamos, puedas cargarte, digamos, una de tus principales herramientas para llegar a este fin, ¿no? Sin duda. Ismael, me gustaría también saber cómo lo ves tú, si el espacio de trabajo concebido como una herramienta para la captación de talento, el cuidado de los equipos humanos, el orgullo de pertenencia, con la pandemia, ¿crees que esta tendencia va a más o va a menos porque de algún modo hemos visto que desde casa podemos trabajar bien y presuntamente tenemos más libertad? Yo creo que va a más, y una señal anticipada de que va a más, que supongo que Pera también habrá observado recientemente en los alquileres o en los leases que se están firmando recientemente, es que ha habido un movimiento pendular. Antiguamente de los alquileres se encargaba un director de real estate, un director inmobiliario. Durante la Gran Depresión de 2008-2014 pasó a ocuparse el director financiero y era todo discutir sobre pasta. Y últimamente quien está empezando a aparecer en las discusiones es el director de recursos humanos, que tiene otras motivaciones completamente diferentes. Entonces ahora, si bien es más complejo firmar un lease, porque claro, intervienen pues un director inmobiliario, un director financiero y un director de recursos humanos, la figura del director de recursos humanos es nueva y eso indica que las empresas están empezando, como muy bien decía Pera antes, a valorar que la calidad del real estate que habitan es esencial para retener el mejor talento y para captar nuevo talento en el mercado, ya sea de la universidad o de competidores, ¿no? Entonces, ojo, porque esto va de la mano de esto que comentaba antes de la redensificación, ¿no? El otro día también hablaba con un cliente extranjero, pero que es director de recursos humanos aquí en España, y me decía que bueno, que estaban pensando en redensificar porque se habían pasado con la pradera, ¿no? Entonces, y que el rollo este del Clean Desk Policy y tal, que han vendido los consultores, pues que, en fin, que ya estaba un poquito, la gente estaba un poquito quemada con el Clean Desk Policy y no sé qué. Y le pregunté inocentemente, digo, pero ¿out of COVID considerations? Y me dice, no, out of dignity. Y digo, muy interesante, o sea, ya empezamos a pensar que las personas necesitan un espacio propio para trabajar con un mínimo de dignidad. Esto es muy bueno. Probablemente empecemos a vivir a partir de ahora una cierta situación de rebote porque venimos desde bueno, pues, densidades altísimas en comparación con las que tenemos ahora mismo. Está clarísimo que todos estos aspectos humanos serán los que definirán cómo vamos a trabajar en un futuro. No obstante, lo que ha quedado claro, ya lo teníamos antes de la pandemia, pero ahora se ha intensificado esta creencia, que la tecnología será crucial a la hora de definir cómo trabajaremos. Ismael, te dirijo a ti de nuevo la pregunta. En tu opinión, todos éramos conscientes de que muchas empresas ya estaban haciendo procesos de digitalización y ahora los están acelerando, ¿no? Y quien no había iniciado los está arrancando. ¿Cómo va a definir los espacios de trabajo estos procesos de digitalización en los que la economía en general está inmersa? Bueno, los edificios por dentro, es algo que se lo he escuchado decir muchas veces a Pera, son completamente adaptables. Al final, moviéndolos cada X tiempo, los readaptas a la demanda y a las necesidades que en cada momento la sociedad y tus empresas clientes tengan, ¿no? En estos momentos es evidente que el consumo y la adaptación de tecnología por parte de nuestros clientes es brutal. Eso hace que, por ejemplo, sea impensable que nos permitamos tener un edificio que no esté cableado de fibra óptica hasta las manillas de las puertas. Que no tengamos un edificio que permita unos consumos de energía brutales, que no tengamos un edificio que no permita unos flujos de aireación, ventilación y filtrado de aire y enfriamiento, sobre todo en los casos en los que hay dentro del propio edificio hay equipos con los máximos estándares internacionales. Estas son cosas que te marca la tecnología. Sin embargo, también es verdad
que cada vez menos tenemos servidores en los edificios, porque cada vez más la gente trabaja en nube, con lo cual los servidores están en remoto y te basta con tener el edificio cableado, con lo cual ya no tenemos esos sótanos que teníamos antes en los que había que meter unos sistemas de extracción y de aireación brutales porque había que enfriar servidores, ¿no? Eso se ha ido terminando. Se ha impuesto claramente la necesidad de crear salas de videollamada, porque es verdad que se ha sustituido una parte significativa del viaje de negocios por el formato webinar o videollamada o videoconferencia, y nosotros nos vamos adaptando a eso. Y en la medida en que vayan surgiendo nuevas oportunidades, pues nos seguiremos adaptando. Nosotros al final somos sector terciario, somos proveedores de servicios para el sector primario y secundario de la economía, y lo que nos vayan demandando se lo tenemos que ir dando. Estupendo, muchas gracias. Hemos hablado del aspecto humano, hemos hablado de la tecnología. Ahora hablaremos de un tercer aspecto que también es fundamental para entender cómo trabajaremos, que es la sostenibilidad. Justo es reconocer que nuestro sector ha hecho unos esfuerzos increíbles en estos últimos años para atender a los criterios de sostenibilidad, para ser más respetuosos con el medio ambiente en toda la cadena de valor inmobiliaria, empezando por el proceso constructivo hasta la gestión de los inmuebles. Espera, hemos hecho mucho, pero me gustaría que nos dijeras en qué punto crees que estamos y, sobre todo, qué es lo que nos queda por hacer, que todavía es más de lo que llevamos hecho probablemente. Pues mira, efectivamente yo empezaría diciendo que la situación, como dices tú, es que se ha hecho mucho y queda mucho, ¿no? Se ha hecho mucho, pues mira, en Berlín, Colonial, hace ya bastantes años que tenemos casi todos nuestros edificios certificados, ¿no? Ahora bien, ¿podemos decir que esto es el estándar del parque de oficinas en España? Pues no, ¿eh? Entonces, ahí en las compañías un poco cotizadas, y perdón por la inmodestia un segundo, pues tenemos la obligación de ser punta de lanza, pero no significa que sea el estado de nuestro sector. Lo siguiente que vino después de la etapa de certificar edificios fue la concentración de los esfuerzos en la reducción de carbono, ¿no? ¿Dónde estamos? Yo creo que los avances hechos son muy grandes. O sea, la mochila que llevaba Merlín o que llevaba Colonial hace 4 años de kilos de CO2 por metro cuadrado equivalente, ¿dónde está hoy lo que se ha hecho? ¿Cómo se compara esa mochila con otras compañías, con otros países? Es fantástico. Ahora bien, otra vez, ¿está esto extendido? No suficientemente, ¿no? Y por último diría, tareas pendientes. Estamos muy concentrados en la sostenibilidad del edificio existente, no tanto en el edificio por construir o a construir, ¿no? Y estamos concentrados en la visión de la sostenibilidad dentro del edificio, no tanto el edificio metido dentro de un ecosistema, el Scope 3 que se llama muchas veces, ¿no? Yo creo que estas dos discusiones son las pendientes. Meter el edificio dentro de ese ecosistema y pensar en el development, ¿no? Porque, por poner una frase provocadora, el edificio más sostenible es el que no se construye. Al construir consumes 20 veces más o bastantes veces más, ¿no?, de lo que consume el edificio existente. Yo creo que este es el debate pendiente. Sin duda, muy interesante. Ismael, me gustaría saber tu opinión sobre quién es el principal sponsor de estos cambios hacia criterios de sostenibilidad. ¿Son más vuestros usuarios que cuando se acercan a vosotros os piden sellos de calidad, sellos de sostenibilidad, etcétera? ¿O es más bien vuestro capital, vuestros grandes inversores que os están empujando para que llevéis a cabo todo este proceso? Son los dos. Es una muy buena pregunta y te voy a responder con honestidad. Hasta la fecha yo creo que es más capital driven. O sea, este señor y yo nos hemos ido delante de nuestros respectivos consejos o comités a explicar que íbamos a gastarnos una pasta en desarrollar una serie de need list, de listas de necesidades para transformar nuestros edificios en certificables. Y además buscando siempre certificaciones relativamente ambiciosas, porque no hemos certificado nada LEED Bronze, o sea, de Silver para arriba, todo. Hemos conseguido conjuntamente que España haya pasado de la nada a estar en el número 1 en Europa en el Green Building Council. O sea, tenemos un montón de edificios últimamente certificados porque nos pusimos en tándem a certificar edificios como locos. Esto se ha hecho de momento más desde el capital, por un sentido de buena ciudadanía y porque es verdad que tus inversores cada vez tienen más inquietud en materia de ESG, cada vez quieren
que tú, aparte de gestionar tu compañía de una forma eficiente desde el punto de vista financiero, seas un buen ciudadano, seas respetuoso con el medio ambiente, te comprometas con la sostenibilidad, reduzcas en la medida de tus posibilidades, porque los edificios no dejan de ser de tus inquilinos, huella de carbono, etcétera. Por el lado del usuario, hay obviamente un contento de tener un edificio certificado, bueno, etcétera. A día de hoy todavía no está habiendo un gran diferencial de renta. Es decir, estamos muy contentos de estar en un LEED Gold, pero a la hora de negociar la renta digo, es que si no me voy al de al lado. Y el de al lado es que no tiene ni certificación, pero es que y te confronta la renta del de al lado con la renta del tuyo. Pero creo que de todas formas va llegando poco a poco. Yo creo que cada vez más también los inquilinos, sobre todo multinacionales, empiezan a tener criterios de ESG también claros y aunque no te lo exterioricen en la negociación, en el fondo sí que ellos también tienen una cierta presión de su propia casa para irse a un edificio de mejores características desde el punto de vista medioambiental, ¿no? Entonces, hasta la fecha no hemos recogido tanto de lo que hemos sembrado, pero creemos que a futuro sí, y ya indirectamente lo hemos recogido en materia sobre todo de liquidez, porque sí que es verdad que en el mercado de inversión, si tienes que vender un edificio, ahí sí que es bastante necesario hoy en día que el edificio cuente con las certificaciones correspondientes, porque es que si no hay un montón de fondos internacionales que directamente ni siquiera les interesaría el edificio. Nosotros no rotamos mucho real estate, pero dentro de que no rotamos mucho, como a los buenos equipos de fútbol nos gusta que los demás equipos nos quieran comprar a todos nuestros jugadores, porque eso significa que son buenos, ¿no? Si no nos quieren comprar, pues ya no son tan buenos, ¿no? Estupendo. Bueno, si os parece, yo ahora os sugiero que abramos un poco la lupa y hablemos de urbanismo y de ciudades. De urbanismo, os quiero plantear lo siguiente, ¿no? Estamos con esta reflexión, replanteándonos cómo queremos vivir y trabajar, y a veces el urbanismo, que es rígido por definición, porque es normativa, a veces puede resultar un freno a conceptualizar nuevos productos inmobiliarios, ¿no? Como lo que comentábamos antes, que quizá se pudiera trabajar en edificios residenciales que por su volumen lo permitiera. Ismael, me gustaría saber tu opinión al respecto. ¿Qué hacemos con el urbanismo? ¿Lo veis realmente un freno o no? A ver, yo creo que sí que es un freno, claramente, por una sencilla razón. Hay un decalaje brutal entre el estudio, elaboración de borradores, discusión política y elaboración de un plan general y lo que está ocurriendo en la sociedad y en la realidad todos los días. Entonces, ¿de qué te sirve estar trabajando con un plan general del 82 y ese plan general del 82, los usos, lo que pensaba que iba a ser la ciudad, al margen también de la propia competencia profesional del tío que lo redactó, ¿no? Que tendemos a pensar que los arquitectos urbanistas son una especie como de grandísimos gurús, pero no han cerrado un swap por teléfono en su vida. Por tanto, es gente muy teórica, pero luego en el día a día a veces te encuentras con situaciones que son completamente diferentes de las que esperabas, ¿no? Creo que se está viendo ya cuál va a ser la tendencia. Las ciudades con mejor gestión pública, las más rápidas, Londres, avanza inexorablemente. Vamos, de hecho, Mayor of London yo creo que ya lo ha permitido. A partir de la pandemia ha decretado la libertad de usos. Por tanto, si tú estabas estabas construyendo un edificio de oficinas y ahora piensas que te va a ir mejor como residencial, pues residencial. Y si estabas construyendo un edificio de hotel, consideras que ahora te va a ir mejor como residencia de estudiantes, pues residencia de estudiantes. Sin ningún tipo de autorizaciones previas más allá que de las prohibiciones expresas que establezca la ley, ¿no? Esto en España ahora todavía parece impensable, pero sí que ya suena, en algunas comunidades autónomas empieza a sonar que se está empezando a estudiar esta posibilidad porque lo contrario pues es un freno económico y estamos como para ponernos frenos en la situación en la que vivimos. Entonces, ojo, porque probablemente podremos, igual que se va avanzando cada vez más hacia la declaración responsable para ahorrarte los plazos administrativos, porque la administración claramente no está en línea con la economía, ni con las necesidades del ciudadano, ni con las velocidades de transacción necesarias para que progrese un país, pues igual que se va avanzando en esa materia, yo creo que se va a ir avanzando en la libertad de usos.
Es muy interesante lo que comentas y yo creo que es bueno que desde esta mesa traslademos esta idea, ¿no? Que las ciudades son organismos vivos y que lo que necesitan en cada momento va evolucionando según el periodo histórico en el que estén, ¿no? Barcelona y su Paseo de Gracia es un ejemplo clarísimo de cómo necesito residencial, luego oficinas, luego hoteles y ahora pues estamos ahí redefiniendo a ver qué pasará con ese eje, ¿no? Aunque ya hay muchos edificios en propiedad horizontal y es difícil. Sí, el urbanismo debería ser más flexible. Esto yo creo que es un mensaje que es bueno que lo traslademos. Espera, me gustaría que contigo habláramos de ciudades. No solo las oficinas han sido puestas en duda durante estos últimos meses, también las ciudades como forma de organización social se han puesto algo en duda porque todos hemos visto que quienes pudieron confinarse en entornos menos densificados pues tuvieron más seguridad, más calidad de vida, etc. Aún así, los urbanistas opinan que vamos a seguir concentrándonos en ciudades y tienen datos que lo avalan de una manera clarísima. Pero se tienen que transformar. Las ciudades se tienen que transformar. Uno de los conceptos que más se está poniendo ahora en valor es la de la ciudad multicéntrica, que Anne Hidalgo y su París de los 15 minutos está siendo bandera. A mí me gustaría conocer tu visión al respecto de esta ciudad multicéntrica y si la ves posible para Barcelona y Madrid. Yo creo que en el ámbito del urbanismo, con todos los ámbitos, es muy importante aterrizar el debate, ¿no? Sobre realidades concretas. Y lo primero que diría es, no tiene nada que ver la realidad de Barcelona con la de Madrid con la de París, con Londres o con Nueva York. Y lo digo en relación a este debate de la ciudad multicéntrica, ¿no? La ciudad multicéntrica creo que puede tener un sentido muy... que ya es una realidad en Londres, lo puede tener en París, ¿no? Si hablamos de Madrid o Barcelona, tendríamos que hablar de... policéntrica, oligocéntrica, ¿no? Bicéntrica. Creo que tendríamos que hacer una cosa adaptada a la realidad. Pero yo diría varias cosas. La primera es la ruralización de la ciudad no es una buena idea. Las ciudades han ganado como concepto porque ofrecen economías de escala y economías de alcance. Otra vez, volviendo al campo, digamos, intangible, donde ha surgido la propiedad intelectual, donde ha surgido la riqueza, donde hay un clúster, ¿no? Donde se generan estas actividades, digamos, de sinergia que permiten la creación de riqueza. Las ciudades como artefacto que genera economías de alcance y economías de escala es un elemento que pienso que sigue siendo ganador, ¿no? También responde eficazmente a retos como la sostenibilidad, en términos como el transporte, crecimiento vertical versus crecimiento horizontal, todo este tipo de debates, ¿no? Entonces, el debate de la ciudad policéntrica, con matices, es aceptable, pero creo que si no perdemos de vista que lo que busca la gente no es la endogamia, la ruralización, la limitación de su terreno de juego. Yo creo que lo que hay que buscar es que una ciudad ofrezca lo máximo posible a sus habitantes, en todos los campos, no solo en el profesional, en el personal también. Creo que unas visiones relativamente fragmentadas de lo que es la vida de las ciudades no creo que acompañen bien en esta dirección. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, quisiera haceros una última pregunta, una un poquito más distendida y otra ya más profunda. La distendida es, os pregunto a los dos, ¿cómo trabajáis normalmente y cómo os gustaría trabajar? Y la más profunda, y bueno, a ver cómo la enlazáis una cosa con la otra, es... Me gustaría saber vuestra visión sobre cómo salimos de esta, y por esta me refiero a esta situación de crisis económica, sanitaria, social, tan grave en la que estamos. ¿Quién arranca? Le dejo a Pere la segunda, que No, oye, si te contesto las por dos, favor, ¿no? Porque por favor. no tengo respuestas muy sofisticadas. A mí me gusta trabajar en todas partes y me siento afortunado porque me gusta trabajar en la oficina, en casa, en la calle, en Barcelona, en Madrid, en Londres, en París, ¿no? Es decir, digamos, lo que no es recomendable es los mundos pequeños, ¿no? Entonces, me gusta trabajar en todos los sitios, ¿no? Respecto al segundo tema de cómo salimos de esta, diría dos cosas. La primera es que esta crisis, como muchas, tiene un elevado componente psicológico. Entonces, yo creo que lo primero es que a escala individual todos cojamos una actitud de responsabilidad optimista, de arrimar el hombro, de tirar para adelante, y esto es la base para que las cosas se den la vuelta, ¿no?
Y la segunda cosa que digo es que yo siempre he pensado que hay una cierta tendencia en las sociedades de hoy en día a pensar que vivimos un mundo de problemas de carácter básicamente político, de entorno básicamente local y que tiene soluciones sencillas, ¿no? Yo creo que esto de la pandemia te pone otra vez encima de la mesa que el mundo en el que vivimos, lo que va a afectar a tu vida es básicamente global, de raíz económica y complejo. Entonces, este tiene que ser el foco en el que tú trabajes para ver cómo sales de esta. Estupendo, muchas gracias, Ismael. ¿Cómo trabajas? ¿Cómo te gustaría trabajar? A mí donde me gustaría trabajar es fundamentalmente en mi sitio, a ratos, y en los activos. Me encanta estar viendo el activo, enredando y hablando con el asset manager o con el tío que hace el facility o tal, pues es como más se aprende y como tú mismo te das cuenta de pequeñas cosas que se podrían cambiar para mejorarlos, etcétera. Eso es lo que me gustaría. La realidad es bien distinta. La gran parte de mi tiempo se transcurre en salas de reuniones, aviones, trenes, transporte y en la calle, yendo de un sitio para otro. En algunos casos dueño de mi agenda y en otros casos la agenda es dueña de mí. Esta es la realidad. Dicho lo cual, como dice Pera, lo disfruto un montón y además estoy absolutamente acostumbrado a estar donde haya que estar, cada día en un sitio y me adapto. No es una cosa que me obsesione ni me preocupe especialmente. Respecto a cómo salimos de esta, es más complejo que la leche, ¿no? Yo creo que la única forma de salir de esta sería volver a sentarnos entre todos nosotros y alcanzar algún tipo de pacto social. Pero es un pacto social muy complejo por la cantidad de intereses creados que hay en un montón de grupos de la sociedad, ¿no? Pacto social en el que nos demos cuenta de que tenemos una sociedad en la que hay receptores y pagadores y que los pagadores no son los intermediarios, no son los políticos, sino el contribuyente. Por tanto, lo primero que habría que recuperar es la autoridad y el prestigio de la figura del contribuyente. Que ser contribuyente sea una cosa importante y reconocida en la sociedad, porque solo de esa forma las clases pasivas podrán seguir percibiendo sus correspondientes prestaciones o subsidios. Hasta la fecha se ha opacado la figura del contribuyente porque en el medio se ha metido una figura, es una figura de intermediación pura, que es el político, que hace ver al receptor que los fondos se los da él, pero no se los da él, los coge de aquí. ¿Cómo se cura eso? Con una insuficiencia fiscal del Estado. Es decir, cuando te pegas contra un muro tipo Grecia, se te quitan todas las tonterías y entonces ahí es donde de verdad el que recibe se da cuenta de quién paga y que el que estaba en el medio era un decorado, ¿vale? Entonces, eso, si en vez de hacerlo de forma abrupta y traumática, como le ocurrió a Grecia o a Portugal, lo pudiéramos hacer por pacto social, una especie de nuevos pactos de la Moncloa, y se recuperase esa figura del contribuyente, se fomentase la creación de riqueza, la creación de empleo, la redistribución de esa riqueza de una forma racional, para conseguir pues, una paz social, los problemas se anticipasen con tiempo. Hay profesiones que están cambiando y que sabemos que se van a extinguir. Pues, señor mío, si se van a extinguir dentro de 10 años, empieza a formar a esa gente para que tengan alguna posibilidad de reciclaje, porque si no, dentro de 10 años ya lo único que puedes hacer con ellos es convertirlos en clase pasiva. Ayuda a sus hijos a que no tengan que repetir la historia de sus padres. Todo eso se podría hacer en una sociedad en la que hubiera un poquito de mejor voluntad. Desgraciadamente, el juego político ha introducido la ideología como un factor de secuestro de la libre formación de la voluntad por parte de la gente y la divide en bandos, ¿no? Entonces, eso en muchos casos excluye completamente cualquier debate racional. Ojalá fuésemos capaces de salir de esto por nuestros propios medios y no mediante un gigantesco rescate nunca visto en la historia económica del mundo, porque un rescate de Grecia o de Portugal es una tontería. Un rescate de una economía del tamaño de España son otros López, ¿eh? Eso hay que verlo para entenderlo si algún día, esperemos que no, llega a ocurrir.
Gracias, Ismael. Nos llegan preguntas desde el chat, pero disponemos de muy poco tiempo. Voy a leer alguna. La pregunta dice así: las oficinas cumplen una doble función de fidelización e identificación de los empleados con la compañía. ¿Son partidarios de más metros o de menos personas en las oficinas? Bueno, yo creo que es, ¿cómo se dice esto? Tirar a parado, ¿no? No sé. ¿De qué sois más partidarios? A ver, yo soy partidario de menos densidad en las oficinas y de la flexibilidad de los empleados para tener una razonable calidad de vida utilizando el teletrabajo de forma inteligente. Estupendo. Sí, es sencillo. Ismael, no sé si quieres añadir algo. Pasamos a una última pregunta. ¿Opináis que el trabajo en remoto supone una pérdida del sentimiento de marca al no tener que acudir a un espacio físico común? Vale, pues yo creo que sí, y de hecho creo que poca gente ha reparado en el hecho de que la razón por la que también muchos nos hemos sentido bien y hemos conseguido buenos niveles de productividad trabajando en los momentos iniciales de la pandemia es porque teníamos un fondo de comercio acumulado durante muchísimos años de conocimiento y camaradería con los tíos con los que nos conectábamos en un chat. Entonces, ese fondo de comercio, si tú no lo cuidas, lo tienes que ir amortizando y llega un tiempo en el que desaparece. Entonces, si tú tienes que trabajar en remoto, en un chat, por teléfono, tomando decisiones muy rápidas con gente que conoces, tú sabes perfectamente cómo piensan, cómo razonan y casi te puedes anticipar a lo que te van a contestar a una pregunta tuya. A la que se haya perdido todo ese fondo de comercio común y trabajes con perfectos desconocidos a través de una pantalla, creo que la innovación, el sentimiento de pertenencia, la originalidad, el compromiso se ven seriamente resentidos. Qué bonito este concepto del fondo de comercio común de un equipo humano que está acostumbrado a trabajar juntos. Yo creo que eso es lo que va a desentrañar en gran parte la manera en la que trabajaremos en un futuro. Pero, Ismael, ha sido de verdad un placer escucharos. Gracias por vuestra generosidad de compartir vuestra visión y terminamos ya esta sesión que hemos tratado pues, de poner encima de la mesa todas estas reflexiones que se están produciendo en estos últimos tiempos, porque lo que está claro es que vamos a vivir y trabajar de una manera diferente y tenemos que conseguir que sea para mejorar la calidad de vida de todos. Antes de la pandemia hablábamos de tendencias a las que debíamos atender y estábamos haciendo grandes esfuerzos para ello. Sabíamos que teníamos que entender el comportamiento del usuario, que la tecnología tendría un papel crucial, que debíamos ser sensibles a la sostenibilidad y al medio ambiente, pero después de la pandemia ya no podemos hablar de tendencias, sino de realidades aceleradas que requerirán de nuevas visiones, buenas ideas y sobre todo de excelentes profesionales para llevarlas a cabo. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros también. Nos queda aún un poquito de tiempo, tenemos algunos minutos y vamos a aprovechar para trasladaros alguna de las preguntas que todas aquellas personas que están conectadas y siguiendo el minuto a minuto de este interesante debate, pues nos quieren trasladar. Mario, por ejemplo, preguntaba, ya que estabais hablando de ese sentimiento de pertenencia, de ese compromiso, la fidelización, nos pregunta, ¿qué campañas han pensado para reforzar el valor de ese espacio físico? Más que campañas, que eso implicaría una especie de sentido como de publicidad, lo que sí que hemos abierto una reflexión interna sobre si debemos ir más allá de la relación arrendador-propietario con las empresas que tenemos como clientes en nuestro portfolio y llegar hasta el trabajador que trabaja en esa empresa, es decir, conocer de dónde viene, desde el punto de donde vive, cómo se transporta cada día a la oficina, ayudarle con los planes de transporte al trabajo, crearle posibilidades de transporte compartido, darle nuevas posibilidades de transporte público mediante negociación en bloque con las administraciones públicas, ayudarle también con el sentimiento de orgullo por la calidad del espacio en el que está, que al llegar por la mañana se encuentre pues que hay una máquina de café expreso con la que el conserje le pone un café al entrar y le saluda por su nombre, que haya un client recognition como hay en la hostelería, por ejemplo, que empezar a generar mayor sensación de bienestar en pasillos, lobbies, sensación en la llegada a los edificios, el sense of arrival, que en los hoteles es tan importante, arte,
limpieza y decoración de zonas comunes, incluyendo baños. Ese tipo de historias que históricamente a lo mejor se han pasado un poquito por alto, porque era una relación meramente mercantil, arrendador-arrendatario, te pago la renta, negociamos cada 5 años y ya está. Ahora quizás hay que transparentar e ir hasta el señor que trabaja físicamente para tu arrendatario. Claro, no sé si Pere también comparte ese refuerzo del vínculo y saber un poquito más de todas aquellas personas que están trabajando Absolutamente. ahí. Yo creo que el futuro es que las relaciones en el espacio de oficina sea customer-centric, entendiendo que tu cliente es el usuario final y no solo la empresa que también que te contrata el espacio, ¿no? Claramente. Muy bien, pues comentabais ahora también las soluciones. Decían ellos que va a ser complejo encontrar al final una solución a la situación que estamos viviendo, pero Ismael nos hablaba de ese compromiso, volver a sentarnos, del diálogo, de encontrar consensos y alcanzar, como decía Ismael, un gran pacto social que justamente sirva para esa reactivación de la economía. El compromiso, la fidelidad y la anticipación. Muy interesante también esa reflexión sobre las profesiones que se van a extinguir. Lo que pedían es anticiparnos, formar a todas esas personas que ya se sabe que van a perder esas profesiones y que puedan precisamente pues reinventarse en otro tipo de sector que está en auge. Son muchas las conclusiones que hemos sacado de este debate, cómo hay que afrontar ahora esta nueva economía, también el papel de las oficinas del teletrabajo, y nosotros nos quedamos aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos, por aportarnos toda esta dosis de conocimiento y bueno, de reflexión, y nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con el primer Inspirational Talk de la jornada. Vamos a tener con nosotros a Elsa Punset, así que no se lo pierdan. Hasta ahora.